Buen día a todos, sean ustedes bienvenidos a este espacio académico que a través de la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología de la Universidad Técnica Particular de Loja ofrece a cada uno de los participantes que se encuentran inmersos dentro del nivel educativo en sus diferentes modalidades y a través de sus diferentes modalidades. El día de hoy hemos programado un webinar con la finalidad justamente de abordar uno de los espacios y sobre todo una de las grandes temáticas que ha sido sujeta de estudio acerca de las estrategias educativas para potenciar los aprendizajes en los estudiantes y de igual forma formar los niveles de efectividad que presentan las distintas estrategias aplicadas por los docentes. Me es grato presentar justamente este espacio en el que vamos a abordar una temática muy importante, estrategias didácticas para la enseñanza de la biología con metodología del aprendizaje basado en el pensamiento. Me es grato presentar a nuestro ponente, el magíster Juan Diego Guamán Peralta. Juan Diego Guamán fue y es nuestro profesor justamente de la Universidad Técnica Particular de Loja, licenciado en Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas por nuestra universidad, máster en formación del profesorado con especialidad en biología por la Universidad de Salamanca, doctorando de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Cuyo y docente de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología en la UTPL. Desde la experiencia pedagógica de Juan Diego y de su accionar en el desarrollo de los diferentes procesos didácticos, es como lo abordará a esta temática justamente enmarcada en el aprendizaje basado en el pensamiento. Adelante, Juan Diego, bienvenidos a cada uno de ustedes y éxitos en el desarrollo de esta actividad académica. Muy buenos días, estimada María de los Ángeles, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la sección Pedagogía de las Ciencias Experimentales y a nuestra titulación de Pedagogía de la Química y la Biología por permitirme en esta oportunidad compartir algunas estrategias y recursos para la enseñanza de la biología desde una mirada activa y sobre todo fomentando el pensamiento crítico en los estudiantes. Diego nos ha preparado una agenda justamente para llevar a cabo esa interacción entre profesor y estudiante. Damos paso justamente al desarrollo de esta temática a fin de conocer cuáles son esas acciones proactivas, sobre todo, que permiten el desarrollo de los diferentes procesos didácticos y que podemos implementarlas justamente en las diferentes áreas del conocimiento, quizá no solo en la biología, sino en las distintas áreas en las que justamente nos encontramos impartiendo nuestros procesos didácticos. Adelante, Juan Diego, con la agenda programada para el día de hoy. Bien, en esta oportunidad vamos a compartir primero las estrategias que permiten la aplicación del aprendizaje basado en el pensamiento en los procesos de enseñanza de la biología, tanto a nivel bachillerato como también en la educación superior. De igual manera, vamos a compartir la formación que tenemos en la UTPL con la carrera rediseñada de Pedagogía de la Química y la Biología. Para finalizar, tendremos un espacio de preguntas que seguramente tendrá el público que nos está observando y escuchando en estos momentos. Gracias, Juan Diego, justamente por recordarnos ese espacio que a través de nuestras redes sociales los participantes lo harán en su momento una vez desarrollada la temática en mención. Y bueno, empezando en sí con el desarrollo de este tema, cuéntenos, Juan Diego, ¿qué es el método del aprendizaje basado en el pensamiento y cómo se articula con el currículo del Ecuador? Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría iniciar este espacio, este diálogo de saberes, este compartir de experiencias y recursos con dos interrogantes que me parecen muy relevantes y que nos invitan a replantear los métodos, las técnicas, los fines que tiene la educación hoy en día en el siglo XXI.
Más aún ahora, en una época, en una nueva era, en una nueva normalidad, que de pronto esperamos que sea temporal, en una nueva era post-COVID. Y invitamos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué decidí ser docente? ¿Qué significa para mí ser docente? Si tratamos de responder estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que son preguntas profundas que nos invitan a la reflexión, a la autoevaluación y sobre todo a reconocer nuestras limitaciones humanas, que siempre estaremos intentando descubrir la verdad, pero no afirmando la verdad última. El aprendizaje basado en el pensamiento es una metodología activa que permite la articulación de los distintos procesos didácticos desde la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. El aprendizaje basado en el pensamiento es más conocido como TBL, por sus siglas en inglés, Thinking Based Learning. Esta metodología permite que los estudiantes puedan convertirse en pensadores, puedan reflexionar y sobre todo evitar la memorización, la cual es muy cuestionada en los distintos sistemas educativos porque no permite que el estudiante pueda cuestionar, pueda extrapolar su conocimiento adquirido en las aulas o con sus compañeros a situaciones de la vida cotidiana. Y el aprendizaje basado en el pensamiento también permite el desarrollo de destrezas de pensamiento, las cuales son muy valiosas para toda la vida de nuestros estudiantes. Pero bien, respondiendo a la pregunta antes planteada, ¿por qué el aprendizaje basado en el pensamiento? ¿Qué tiene TBL que otras técnicas o estrategias convencionales, tradicionales, no tienen y hace que sea pertinentemente curricular con nuestro bachillerato en ciencias? Y es así que actualmente tenemos un ajuste curricular 2016 en el cual hablamos de 3 valores como perfil de salida de los futuros bachilleres. Y estos valores hacen referencia a la justicia, la innovación y la solidaridad como ejes transversales, como fines de la educación, posibilitando que el Ecuador cuente con ciudadanos responsables, que practiquen la democracia, que sean solidarios y sobre todo que puedan emprender en una sociedad cada vez más competitiva. De esta manera, la metodología TBL contribuye transversalmente a la práctica de valores, fortalece las relaciones interpersonales y promueve la convivencia social desde los principios del buen vivir. Gracias, Juan Diego. Efectivamente, es una metodología muy interesante y sobre todo, ante lo que usted menciona, el aprendizaje basado en el pensamiento es aplicable en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ya usted bien lo mencionó, en las distintas áreas del conocimiento. Entonces, el aprendizaje basado en la pedagogía de la química y la biología en la UTPL. Gracias, María de los Ángeles. Sin duda alguna, hoy en día, la enseñanza de las ciencias es una necesidad de todo el sistema educativo, de toda nación, y sobre todo un compromiso con la sociedad. Yo consideraría que la química y la biología son 2 ciencias que han aportado significativamente al desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Y sin duda alguna, indiscutiblemente, la pedagogía de la química y la biología merece un tratamiento específico, merece una didáctica específica, requiere de sistemas de conocimiento apropiados para aplicar el método científico. Y es así que en nuestra universidad contamos con la carrera rediseñada de Pedagogía de la Química y la Biología. Esta carrera permite ofrecer a la sociedad profesionales especializados en la pedagogía de la ciencia, desde una visión humanista, integradora, que le permite integrar no solo los conocimientos científicos, académicos, sociales, psicológicos, psicopedagógicos, sino que sobre todo pueda resolver problemas
en su futuro entorno laboral. Asimismo, esta carrera permite que los futuros docentes o pedagogos de la química y la biología se puedan desenvolverse con destreza, con competencias profesionales acordes a las exigencias del bachillerato en ciencias en el Ecuador, del bachillerato internacional, en el manejo y dominio de laboratorios. Asimismo, en la elaboración, el diseño, la evaluación y la formulación de proyectos educativos que permitan alcanzar los estándares de calidad que tiene la educación ecuatoriana. Ahora bien, ¿por qué estudiar pedagogía de química en la UTPL? ¿Cuál es la innovación, la vanguardia que tiene nuestra universidad? Como universidad pionera en Latinoamérica en educación a distancia, hemos podido enfrentar la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 de una manera flexible, resiliente y sobre todo manteniendo el acompañamiento, esa comunicación con nuestros estudiantes. La UTPL cuenta con un entorno virtual de aprendizaje EVA optimizado a través de la plataforma Canvas, una plataforma muy intuitiva, muy amigable, que permite una interacción constante entre el tutor, el docente, el estudiante y, por supuesto, con sus compañeros en el aula de clase. Canvas dinamiza el aprendizaje mediante tecnologías de última generación. Aquí quiero hacer hincapié en algo, estimada María de los Ángeles y el público que nos escucha. Contamos con Canvas, una aplicación disponible en los celulares smartphones, lo cual facilita, ya no es necesario un computador, porque a veces carecemos de este medio o es un poco complicado hasta que yo pueda acceder a un computador. Entonces, como la gran mayoría de la sociedad y en nuestro país cuenta con dispositivos smartphones, Canvas está en los celulares. Permite observar tutorías, enviar mensajes, consultas al profesor. De igual manera, contamos en nuestra universidad con un modelo de labor tutorial permanentemente monitoreado, garantizando la calidad de las tutorías académicas y sobre todo el cumplimiento de las actividades que son evaluadas en los planes docentes en cada una de las asignaturas. Adicionalmente, todas las carreras cuentan con una selección rigurosa en material bibliográfico, el cual permite que el estudiante se convierta en un investigador. Y no solo esto, también una biblioteca virtual, siempre con actualizaciones, con acceso a bases de datos, y a miles de libros electrónicos. Hoy en día hablamos del e-learning, del e-commerce, y también tenemos e-books. Entonces, como UTPL, la parte tecnológica, la parte de recursos, siempre está en primer lugar. Ahora, en el caso puntual de nuestra titulación, de nuestra carrera, Pedagogía de la Química y la Biología, cuenta con laboratorios remotos y aplicaciones, tanto en software como versiones para smartphone de realidad aumentada, permitiendo que los estudiantes no descuiden esta armonía del conocimiento, del dominio del conocimiento de química y biología, pero por supuesto de la articulación y la pertinencia con el método científico. Adicionalmente, nuestra malla rediseñada cuenta con 2 itinerarios de investigación, en el cual el estudiante puede optar por uno de ellos y adquirir una certificación adicional al concluir su titulación. Esta formación le permite especializarse en buenas prácticas ambientales y en innovación y experimentación, lo que se conoce como laboratorios escolares. Adicionalmente, contamos con proyectos de titulación contextualizados con la realidad que vive la educación ecuatoriana. Y finalmente concluyo. El valor agregado que tiene las carreras de educación y sobre todo pedagogía de la química y la biología en nuestra universidad son las prácticas preprofesionales. Aquel espacio, aquel encuentro en el cual el profesional en formación pone en escena las competencias específicas adquiridas durante su formación. Estas prácticas preprofesionales se desarrollan con un acompañamiento cuidadoso, planificado, de tutores tanto académicos y externos, y de alguna manera los estudiantes reciben su retroalimentación de forma oportuna. Bien, para mayor información sobre nuestra carrera, vamos a compartir en este momento
los contactos de nuestra coordinadora, la magíster Greti Quesada, y también para las personas interesadas, ustedes pueden descargar, en el caso que así lo deseen, el programa completo de la malla rediseñada en la página inscripciones.utpl.edu.c/distancia/química y biología. Adicionalmente, les comentamos que nuestra universidad tiene un programa de responsabilidad social denominado Acción Esperanza, el cual está dirigido a todas las personas que desean estudiar una carrera de grado en nuestra universidad y que por múltiples dificultades económicas, sociales y sobre todo derivadas de la crisis que hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando por el momento, y lo pueden hacer en los enlaces que estamos compartiendo en pantalla en este momento. Postulación a becas en becas.utpl.edu.c. Tenemos un espacio de asesoría virtual en tiempo real para que nuestros agentes puedan despejar sus dudas e inquietudes. Y también contamos con inscripciones en línea en la misma página que habíamos indicado al inicio. Las matrículas están habilitadas hasta el 24 de septiembre y el inicio del siguiente periodo académico va a ser con fecha 12 de octubre. Gracias Juan Diego. Efectivamente, no cabe la menor duda que es importante proveer al estudiante de dichas herramientas cognitivas y tecnológicas a modo de andamiaje, de cuyas interrelaciones le permita la aplicación de las mismas en su entorno. Muy bien, abordando ya con la temática inscrita desde el inicio, ¿qué nos podría hablar acerca de cuál es el mayor exponente de la metodología del aprendizaje basado en el pensamiento? Adelante, Juan Diego. Gracias, María de los Ángeles. Efectivamente, el aprendizaje basado en el pensamiento no es una receta recién salida del horno, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales. Es una metodología pensada, formulada ya hace cerca de 3 décadas. Sin embargo, el desconocimiento de esta enriquecedora forma de enseñar a pensar a nuestros estudiantes ha hecho que muchísimos procesos didácticos en todos los niveles educativos, por supuesto, no sean innovados. Y justamente quiero comenzar con esta imagen para hablarles del mentor, del idealista de esta propuesta y continuar continuar reformulando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Mi ecuación preferida es enseñar más memorizar o enseñar más inspirar. Sin duda alguna, esta frase nos conlleva a verificar cuidadosamente cuáles son los recursos, cuáles son las técnicas, qué estrategias estamos implementando en el aula, tanto en una modalidad presencial como semipresencial y también virtual. Robert Schwartz es doctor en filosofía y profesor. Es el creador de la metodología TBL. Él afirmó lo siguiente: todos los estudiantes tienen talento. Uno de los más importantes es aprender a averiguar las cosas por ellos mismos. Esto es algo tremendamente importante y todos pueden aprender a hacerlo. La investigación muestra que entre el 92 y el 95% de lo que aprendemos en la escuela no afecta a la vida de los estudiantes una vez que la abandonan. Sin lugar a dudas, estas palabras nos hacen cuestionar qué estamos haciendo en las aulas, cómo estamos generando procesos didácticos e innovadores. ¿Estamos solo transfiriendo el conocimiento? ¿Estamos permitiendo la democratización en el aula? Me refiero en la toma de decisiones, en la conformación de equipos de trabajo cooperativo. Estamos respetando las opiniones de los estudiantes en temáticas que pueden ser controversiales, como por ejemplo la conservación ambiental, la protección de los recursos naturales. Este tipo de inquietudes nos llevan a pensar que el aprendizaje basado en el pensamiento puede, sin lugar a dudas, ser un espacio de debate, pero sobre todo de diálogo con los estudiantes. Efectivamente, Juan Diego, justamente el hablar y el aplicar estas estrategias de aprendizaje es una parte integral de las actividades y consiste justamente en el desarrollo y el planteamiento y la planificación de técnicas para crear y mantener un clima de aprendizaje positivo.
y todo ligado efectivamente con una comunicación proactiva. Frente a lo expuesto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del aprendizaje basado en el pensamiento? Efectivamente, María de los Ángeles, yo en esta presentación me voy a referirme a las ventajas porque desventajas, si bien es cierto, pueden existir, son mínimas o estarían limitadas en este caso a los recursos, al tamaño del grupo de estudiantes y por supuesto al ambiente del aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 5 ventajas. Promueve el aprendizaje activo. Siempre está fomentando la incertidumbre, la metacognición, la reflexión, el planteamiento de preguntas. Algo que a mí particularmente me gusta muchísimo de TBL es que los estudiantes son quienes elaboran sus preguntas e incluso pueden responder ellos mismos. Otra ventaja es que logra un conocimiento más profundo y significativo. Esto se debe a que TBL promueve la reflexión, promueve la aprehensión, ¿sí?, de los conocimientos. Además, es muy versátil porque permite integrar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje social, inteligencias múltiples e incluso el ciclo del aprendizaje. Además, permite que la evaluación sea más eficaz, particularmente en mi caso, en las evaluaciones formativas, sobre todo, que se desarrolla en los semestres académicos o en los quimestres, hablando en la educación secundaria, yo aplico TBL para hacer una evaluación formativa que me permita a mí como docente conocer cuáles han sido las limitaciones que han tenido mis estudiantes y de alguna manera yo poder replantear las actividades que tengo en mi plan docente. Y finalmente, trabaja destrezas y habilidades para toda la vida. Algo muy destacable del TBL es la toma de decisiones. Todo el tiempo nosotros estamos pensando, ¿no? Según los neurocientíficos, incluso desde que nacemos, pero este pensamiento se va haciendo más efectivo, se va haciendo más desarrollado, más consistente, sofisticado, si es que es el término adecuado, a medida que vamos creciendo. Es el desarrollo neuronal que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, muchas de las veces nos preguntamos cómo puedo pensar mejor, cómo puedo tomar mejores decisiones que van sin duda alguna a afectar mi vida. TBL desde la educación inicial, bachillerato, hasta bachillerato puede lograrlo si los docentes lo aplican. Bien, ¿por qué recomendar usar la metodología TBL? Algo muy destacable de TBL es que permite generar procesos que sean innovadores en el aula, ¿sí? No es dificultad los recursos, los ambientes, porque TBL permite hacer una conexión, ya sea síncrona o síncrona, con el grupo de estudiantes. También algo muy importante de TBL es que se presta para ser aplicado o integrado en los diferentes sistemas metodológicos que conocemos, como puede ser el ERCA, el ciclo del aprendizaje, la anticipación, la construcción y la consolidación. Y algo también no menos importante es la solución de problemas que sean de la vida cotidiana. En el caso de biología, ¿cuáles son las bondades que nos brinda TBL? ¿Por qué es acertado utilizar TBL? Integra el aprendizaje de la biología con otras áreas del currículo, como lengua, literatura, matemáticas e incluso educación artística. Motiva, anima y dinamiza las clases de biología mediante un protagonismo directo y permanente de los estudiantes. También TBL ayuda a desarrollar habilidades blandas, las cuales se evidencian en las relaciones interpersonales que son fortalecidas en los trabajos cooperativos en el aula. TBL, sin duda alguna, también es compatible con el método científico, porque asegura la rigurosidad en el momento en el cual estudiantes y docentes plantean problemas, hipótesis y conclusiones. TBL promueve la criticidad, la experimentación, la imaginación. TBL también se conecta
con cada etapa del proceso didáctico, algo que en particular me parece muy interesante porque a veces tenemos que desarrollar una clase que va a ser observada por el equipo de una comisión pedagógica de un colegio, de un centro educativo, o una clase para procesos de oposición. Entonces, TVL cumple con los requisitos de un proceso didáctico que tenga las distintas etapas: inicio, desarrollo y cierre. Y también algo muy importante, como ya decíamos al inicio, TVL mantiene la incertidumbre en el qué pasará en la clase de mañana con el profesor de biología. Bueno, no solo de biología, con el profesor de literatura, con el profesor de matemática, porque modifica el clima escolar y, por supuesto, los ambientes del aprendizaje. Excelentes recomendaciones que nos hace Juan Diego justamente al momento de aplicar el TVL en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es así como las estrategias se dirigen a una superación cognitiva mediante la activación de los procesos analíticos de los estudiantes y docentes. Por ello, el empleo de TVL en el quehacer educativo proporciona las oportunidades para que tanto docentes como estudiantes puedan alcanzar sus metas y progresos educativos. Hasta el momento hemos hablado mucho acerca de las rutinas para pensar. ¿A qué hace referencia justamente el término rutinas para pensar, Juan Diego? Gracias, María de los Ángeles. Bien, las rutinas de pensamiento, o también llamadas rutinas para pensar, no son más que las estrategias propiamente del TVL, es decir, el conjunto de métodos, técnicas y actividades e incluso recursos que se combinan de manera estratégica para que un docente pueda generar un aprendizaje significativo, pero sobre todo reflexivo con su grupo de estudiantes. También las rutinas de pensamiento se consideran instrumentos que pueden ayudar a gestionar la conducta. Permiten utilizar la mente para generar el pensamiento. Las rutinas de pensamiento han sido desarrolladas por investigadores, pedagogos y filósofos de la Universidad de Harvard en el proyecto denominado Cero. Son procedimientos que ayudan a reflexionar sobre nuestra forma de pensar, pero sobre todo nos ayudan a hacer visible el pensamiento, lo que se ha desarrollado muchísimo en el proyecto Cero, que es el pensamiento visual. Bien, a continuación vamos a referirnos a 8 claves a tener en cuenta que nos permite compartir el proyecto Cero para diseñar rutinas de pensamiento. Como ya decíamos anteriormente, son instrumentos, ¿no es cierto? Una estrategia que combina algunos insumos, entre ellos un recurso. Y el recurso debe ser previamente seleccionado por el docente en función de la temática y sus objetivos que pretende abordar en su clase de biología. Pero como TVL plantea y fomenta y privilegia el pensamiento en todos los momentos, hay que tener en cuenta algunas interrogantes. Es decir, siempre estamos preguntando y siempre estamos respondiendo en TVL. Describir lo que hay. ¿Qué observas? ¿Qué adviertes? Son preguntas que se pueden intercalar y se pueden combinar en las distintas rutinas para pensar. Razonar con evidencia. ¿Qué piensas así? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasaría si faltara esta parte? Preguntar. ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué te llamó la atención? Considerar diferentes puntos de vista. ¿Puedes verlo desde otra perspectiva? Construir explicaciones. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué está ocurriendo ese proceso? Ese proceso bioquímico, por ejemplo, al enseñar un proceso de digestión a nuestros estudiantes. Hacer conexiones. ¿Cómo concuerda con lo que ya conoces? ¿Cómo el estudiante puede conectar esas nuevas ideas que de pronto las adquirió conversando con su compañero de clase en un trabajo cooperativo con lo que ya aprendió? Descubrir lo complejo. ¿Qué hay debajo de la superficie? Ir más allá de lo que nos está mostrando una imagen o un mapa mental. Y por último, captar la esencia. Sacar las conclusiones. ¿Qué hay en el núcleo? ¿Cuál es la esencia de esta temática? Bien, a continuación vamos a referirnos brevemente a los pasos para
el diseño de una clase de biología aplicando la metodología TBL. El primer paso, elija la temática y defina los objetivos que usted pretende alcanzar. Establezca equipos de trabajo y, por supuesto, asigne los roles a su grupo de estudiantes. Articule habilidades de pensamiento que va a desarrollar, que es lo que usted, como docente, se pretende alcanzar con las destrezas o con las temáticas que usted ha seleccionado. Quiere hacer un proceso de comprensión, de análisis, de evaluación, de síntesis. Elabore matrices, justamente lo que acabamos de ver. Elaborar una matriz para hacer visible el pensamiento no es más que diseñar una rutina de pensamiento. Elabore matrices, fichas o organizadores gráficos que permitan visibilizar el pensamiento. Puede usted hacer conexiones con otras áreas del bachillerato en ciencias, no necesariamente con las típicas, química o biología. Organice sus estrategias TBL en secuencias de aprendizaje. Ya lo habíamos dicho con las etapas del proceso didáctico. Optimice sus destrezas con criterio de desempeño con cada momento del aprendizaje. Asigne tiempos a cada fase, a cada momento, en función del nivel curricular. Esto es muy importante porque podemos trabajar TBL para enseñar ciencias naturales en octavo de básica, como también en segundo año de bachillerato, pero los tiempos y las habilidades de pensamiento serán diferentes. Socialice las rutas y pautas para alcanzar los objetivos de su clase. Integre recursos, herramientas virtuales que tengan un enfoque con el método científico. Y finalmente, no se olvide de promover la metacognición, que es reflexionar sobre el camino que han trazado, que han transcurrido los estudiantes, y sobre todo retroalimentar su proceso. Gracias, Juan Diego. Como podemos darnos cuenta, todo proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de dos actuaciones permanentes y constantes. De un lado, el papel activo del estudiante y del otro, el papel activo del docente, matizando que este último comporta un grado de mediación orientativa. Y efectivamente, esta labor de orientación y de mediación debe presentar al docente la adquisición de nuevas estructuras de conocimiento, el cual previamente ha de ser elaborado adaptándose siempre al proceso cognitivo del estudiante y sobre todo a la planificación y el diseño de cada una de las acciones a desarrollar durante nuestro accionar pedagógico. Al respecto, Juan Diego, coméntenos algunos ejemplos justamente que nos permiten ya dejar en evidencia la aplicación de este aprendizaje basado en el pensamiento y sobre todo de manera particular su aplicación en el campo de la enseñanza de la biología. Claro que sí, estimada María de los Ángeles. Como nos habremos dado cuenta, estamos cortos en el tiempo y vamos a revisarlas de manera general, pero no vamos a terminar este webinar sin indicarles más adelante los resultados, ¿sí?, de la aplicación de esta metodología en una experiencia concreta que le hicimos y también el diseño, ¿sí?, el diseño inédito, innovador de una rutina de pensamiento. Bien, como ya lo decíamos, el TBL permite hacer visible el pensamiento. Permite organizar su clase, su unidad didáctica, su programa curricular, su pensum académico en secuencias o momentos, de tal manera que siempre se privilegie el pensamiento y las operaciones mentales. Esta primera rutina de pensamiento que es ya de conocimiento universal es muy sencilla. Entonces vamos a identificar primero, como ya lo decíamos, para recapitular un poco anteriormente, la temática, el objetivo, el área curricular, que no son limitantes en el caso de querer aplicar TBL en el aula, y con una temática planteamos a los estudiantes. Establecemos carteleras, establecemos láminas, fichas de trabajo. Ahora que estamos en una educación virtual, podemos apoyarnos muchísimo de herramientas como presentaciones de Google, como documentos de Google, que son herramientas, que son aplicaciones que permiten en tiempo real que los estudiantes puedan hacer visible su pensamiento, puedan darnos su opinión. Y entonces, palabra, idea, frase, lo que hace es un proceso de inicio, desarrollo y cierre, porque
nos invita a hacer un listado de palabras que puede ser producto de una lluvia de ideas de los estudiantes, y de igual manera las ideas, con esa misma palabra que el estudiante plantea. Por ejemplo, imaginemos que la temática que estamos abordando es la célula eucariota en una clase de biología. La palabra podría ser célula y eucariota, ¿no es cierto? Otra palabra podría ser vida. En el momento que el estudiante formule su idea con estas palabras, tiene que buscar conectores. Es un trabajo sencillo, pero sin embargo está pensando. Y finalmente tiene que elaborar una oración, una frase con mayor conocimiento, con mayor habilidad. ¿Cómo lo hace? Puede hacerlo intercambiando las ideas con sus estudiantes, con sus compañeros, perdón, de clase. De esta manera se está trabajando el TBL. Tenemos otra rutina que es compara y contrasta. Muy utilizada en el momento de querer enseñar anatomía, comparar, por ejemplo, un organismo de un mamífero con un invertebrado, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes, y siempre aquí colocamos dos subtemas de un tema principal. Eso es un poco lo peculiar de esta estrategia TBL. Otra muy interesante es la escalera de la metacognición, porque permite hacer que el aprendizaje del estudiante sea significativo, es decir, que no tenga que memorizar simplemente porque tiene que rendir un examen o una lección, sino que reflexiona sobre el camino transcurrido en el momento de su aprendizaje. También tenemos el problema y solución, muy aplicado en biología, en ciencias experimentales. Los estudiantes mismos pueden plantear un problema en función de una temática o destreza que el docente la facilite. Los estudiantes en equipos cooperativos deben descubrir 3 soluciones diferentes y calificar solo una de ellas como la más apropiada. Y finalmente no se queda ahí, tiene que argumentar por qué esta estrategia o esta solución a ese problema es la más adecuada. Otra también de las estrategias TBL que permite que el estudiante piense y sobre todo conecta muchísimo con el área de lengua y literatura, pero no por ello le hace que sea inaplicable en las ciencias experimentales, es el puente. Aquí es importante que el docente cuente con un recurso en un lapso intermedio, un recurso didáctico que puede ser un video corto, que puede ser, ahora que tenemos en internet, tenemos gran diversidad de recursos, de simulaciones, de softwares e incluso aplicaciones, para que el estudiante en la columna de la izquierda pueda visibilizar sus ideas previas, plantear una pregunta y hacer una comparación de ese conocimiento. Luego, para transitar por el puente y llegar a un momento posterior, el estudiante tiene que tener contacto con otro recurso. Y muchas de las veces aquí, de pronto, la limitante que me han dicho algunos colegas es, bueno, ¿qué pasa si en mi aula, en mi centro educativo, en mi aula de clase, no contamos con proyector, no contamos con TICs, no tenemos laboratorios? ¿Cómo puedo yo promover, ¿no es cierto?, este aprendizaje basado en el pensamiento sin este tipo de recursos? Entonces, ahí está la creatividad de los mismos estudiantes y de los docentes. Se puede hacer intercambio de grupos. Recuerden que siempre usted está promoviendo la democratización del conocimiento en su aula de clase, la inclusión y sobre todo la participación de los estudiantes, mejorando sus habilidades sociales de comunicación, de escucha activa, de solidaridad. Muchas de las veces los estudiantes se ayudan. Entonces, podemos hacer aquí un intercambio, una socialización previa en el paso por el puente para que en el momento posterior estas ideas, esta pregunta del estudiante será más sofisticada y, por supuesto, la comparación que se desarrolla en esta rutina. También tenemos las partes del todo. Yo la utilizo muchísimo, la recomiendo en todo nivel educativo, no importa si estoy enseñando educación básica o bachillerato. ¿Qué pasa con las partes del todo? Fracciona el conocimiento, ¿sí? Hay un objeto claro que lo puede plantear el docente, ¿no? Pero siempre algo que a mí me gusta muchísimo es pedir que los estudiantes modifiquen el título, ¿no? Creativamente, con su imaginación, cambien este objeto. Luego lo fraccionan. Si es que estamos estudiando, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿cuáles son las partes del sistema respiratorio? Si estamos estudiando los distintos reinos y dominios de la naturaleza,
en la enseñanza de la biología, ¿cuáles son estos reinos? ¿Cuál sería el objeto? Aquí se trabaja muchísimo el análisis y el síntesis. Y hay preguntas claves. Recordemos que el TBL promueve preguntas para la reflexión, para que los estudiantes se queden en incertidumbre, sí, por momentos, en segundos, pero recuerde que usted predispone su aula de clase de una manera especial, es decir, promueve los grupos de trabajo cooperativo. Entonces, el estudiante no se siente solo. Las preguntas que plantea TBL son, ¿cuál es su función? Yo puedo modificar esto, no, para qué sirve, cuáles son sus características en función de la temática que esté abordando. Y la pregunta que me parece a mí la más importante en esta rutina es, ¿qué pasaría si faltara, no? Entonces, fomentamos la imaginación en nuestros estudiantes. Bien, tenemos más rutinas, pero el tiempo se nos va a acabar. Nos gustaría seguir aquí, pero este es un espacio webinar que tiene un alcance de 45 minutos y los hemos superado ya. Solo compartirles aquí una rutina que, bueno, como esto es en lápiz, no le tomé una fotografía, hice una transcripción de un estudiante que lo tuve hace algún tiempo en octavo año de educación básica, en ciencias naturales, y me ha gustado mucho esta rutina. SCI, color, imagen, color, símbolo e imagen. Pareciera, no sé, para los muy cuestionable, ¿no? Cómo aplicarlo en bachillerato, en educación básica, pero es muy sencilla, pero sobre todo profundiza en el pensamiento y las operaciones mentales de nuestros estudiantes. El estudiante escoge un color al azar. Obviamente hay una temática previa, hay una idea que el estudiante la genera con el objetivo o la destreza que en este caso el docente está impartiendo. Entonces, planteamos un color que el estudiante lo escoge para que represente su idea y luego tiene que el estudiante hacer un logotipo, hacer un símbolo, un icono, algo que sea elaborado por él y que obviamente tenga el color que seleccionó. Y finalmente tiene que, bueno, ahora con la tecnología podemos recortar, buscar muchísimas imágenes libres en internet y colocarlas como algo que incluya, ¿no es cierto?, el color y el logotipo o el icono que el estudiante construyó, que de hecho, miren, estamos dibujando en esta estrategia TBL. Y el comentario que hizo el estudiante, miren, de octavo año, o sea, no es poco sofisticado, al contrario, es un comentario profundo. En un universo en expansión, las cosas se alejan las unas de las otras. ¿Y qué es lo que estábamos analizando aquí? Porque no le colocamos la idea, era el inicio del universo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de estrategias van a permitir que el estudiante participe activamente en cada clase. También tenemos 6 sombreros para pensar. No me voy a detener mucho aquí. Ha sido formulado por el autor Edward de Bono en su libro. También es muy buena en ciencias sociales, pero no menos importante en las ciencias experimentales, porque permite mejorar y fortalecer la habilidad de tomar decisiones, el trabajo en equipo, el liderazgo. Bueno, como les decía, TBL es un mundo de rutinas de pensamiento por emplear y diseñar y reformular. Aquí les presento algunas de ellas, por tiempo no podemos extendernos más y vamos a continuar ya con la parte final del webinar. Gracias, Juan Diego. Efectivamente, en honor al tiempo y sobre todo agradecemos a quienes justamente nos han planteado algunas inquietudes a través de las redes sociales y también agradecer la presencia de nuestros ex estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, Mención Químico-Biológica, que también hacen eco y forman parte justamente de este espacio académico que a través de la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología lo ha formulado con la finalidad de conocer una de estas estrategias aplicadas dentro del campo y sobre todo en la enseñanza de la biología. Y esto efectivamente nos demuestra que la aplicación de varias estrategias permite a los estudiantes a redirigir sus procesos de aprendizaje a través de su autorregulación, proporcionando variables para que puedan enfocarse en estrategias de aprendizaje de su elección. Finalmente, coméntenos, Juan Diego, ¿cuáles serían las conclusiones justamente de este novedoso método de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí, estimada María de los Ángeles. Bien, antes de concluir, les presento una estrategia inédita, ¿sí? La he formulado yo, obviamente contextualizada con la docencia de la biología, la he denominado el triángulo científico.
¿En qué se fundamenta? En el método científico, en la observación, en la formulación de problemas, en el planteamiento de hipótesis, en la verificación, la indagación, la formulación de conclusiones, y tiene tres momentos, ¿no es cierto? El primero, problematizo e imagino. El segundo, compruebo y discuto, perdón. Y el tercero, concluyo y comunico, ¿no? Comunicamos los resultados. La temática se ubica en el centro y usted puede ir generando más figuras, más espacios. Acá en la tercera etapa, concluyo y comunico. Por el espacio no he podido incluir otro globo, pero aquí los estudiantes en forma cooperativa pueden discutir lo que están investigando sobre una temática. Algo muy importante, estimados colegas y compañeros, maestros, profesionales de la educación que nos están siguiendo en este espacio webinar, es recomendable plantear las temáticas en forma de preguntas. Por ejemplo, la que yo he planteado aquí para tercer año de bachillerato. Las células se dividen, se diferencian o mueren. ¿Qué es la diferenciación celular? Entonces, claro, los estudiantes tienen sus conocimientos previos, pero iniciamos un recorrido en el ciclo del método científico. Bien, acá tengo unos resultados de una de las rutinas. Esta no es mi rutina, está integrada para trabajar en bachillerato, sí, con etapas diferentes. Y también algo muy importante, cuando elaboremos una rutina, siempre formulemos preguntas muy cortas, muy claras, que los estudiantes puedan entender y puedan dar sus respuestas, puedan compartir con sus compañeros y sobre todo generar conclusiones. Acá están los resultados de un trabajo que hemos hecho. Bueno, obviamente eso es presencial, seguramente ustedes dirán cómo vamos a hacerlo ahora virtualmente. Nos podemos apoyar de las herramientas de Google, como ya lo mencionaba, presentaciones de Google Documentos, para que este trabajo se pueda hacer en tiempo real, ¿sí? Bien, como conclusiones, y ya para despedirnos, estamos ya casi creo una hora hablando sobre el TBL. Sí, Juan Diego, efectivamente, y perdón que interrumpa, efectivamente usted ya nos dio respuesta a una de las inquietudes planteada por una de nuestras ex estudiantes, sobre todo de la UTPL y de nuestra carrera, cuando se hablaba del aprendizaje basado en el pensamiento, cómo podría ser utilizado a través de las herramientas digitales. Justamente con su última presentación nos dio respuesta a la misma, y quizás antes de concluir, para no dejar de lado una de las inquietudes, nos comentan, dice, el método TBL puede ser combinado con el aprendizaje basado en problemas o proyectos. Con eso daríamos también paso ya a concluir este espacio de reflexión académica y sobre todo de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, estimada María de los Ángeles. Bien, vamos a intentar hacer ambas cosas, concluir y responder la pregunta. Sin duda alguna, estamos en una nueva era, un nuevo momento en donde los retos y desafíos de la docencia en una modalidad virtual conllevan a que privilegiemos el trabajo en equipo, la formulación de nuevas estrategias didácticas que permitan un aprendizaje activo. Y por supuesto, TBL, ¿no es cierto? Como ya lo decíamos en inglés, tiene su denominación, pero en español es uno de los tres tipos de ABP que conocemos: el aprendizaje basado en proyectos, en problemas y en el pensamiento. Entonces, hacer una metodología activa es muy combinable, ¿sí?, con este tipo de modelos educativos, ¿sí? Bien, para concluir, únicamente destacar que la cooperación, la toma de decisiones, sobre todo la educación inclusiva y democrática, se logra a través de este tipo de estrategias y recursos. Bien, no sé si es que María de los Ángeles, se nos queda alguna pregunta adicional, por favor. En este momento podemos dar respuesta a las mismas. Sí, bueno, ya habíamos dado respuesta a dos de las inquietudes, tenemos otra que hace mención. La gamificación y el aprendizaje basado en retos, ¿cómo pueden aportar a la metodología TBL? Muchas gracias. Bien, estamos hablando justamente de modelos innovadores que permiten y sobre todo que se integran con las nuevas tecnologías de la enseñanza y el aprendizaje. La gamificación permite sobre todo que los estudiantes siempre estén conectados en clase, motiva a que los estudiantes puedan responder las preguntas, pero obviamente hay una moderación, hay un andamiaje, ¿no es cierto?, del docente. Entonces, si es que hablamos de TBL y gamificación, pueden ser integradas con herramientas
como por ejemplo Kahoot, ¿sí? Que nos permite dinamizar y hacer que el aprendizaje sea más dinámico, sea más entretenido, sobre todo. Gracias, Juan Diego. Efectivamente, ha sido un espacio justamente de interacción y sobre todo de poner en evidencia el trabajo que usted viene desarrollando a través de la puesta en práctica de esta nueva estrategia de aprendizaje y como bien ustedes pudieron apreciar, puede ser aplicable y sobre todo en las diferentes áreas del conocimiento y cómo se conjugan con diferentes técnicas y la implicación de diferentes recursos educativos al momento ya de llevar a cabo los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en honor al tiempo y sobre todo por el espacio que se nos ha brindado para que nuestra carrera el día de hoy haga eco de esta actividad académica, queremos agradecer a nuestro ponente, Juan Diego Guamán, que en el día de hoy, incluso desde su experiencia pedagógica con los estudiantes en los diferentes niveles educativos, viene trabajando día a día con la aplicación de esta estrategia. Asimismo, agradecer a todos a quienes nos acompañaron, a nuestros estudiantes ex estudiantes, sobre todo de la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología, quienes han estado presentes y haciendo su voz, sobre todo para que justamente el diseño de diferentes estrategias metodológicas nos permita y nos lleve a esa innovación educativa y sobre todo a la calidad de los aprendizajes y todo configurado, obviamente, a esa evaluación formativa continua que nos permite, sobre todo nosotros como docentes, tomar decisiones en función justamente de la particularidad que presentan cada uno de nuestros estudiantes en el aula de clase. No sé si algunas palabras para finalizar justamente este espacio, Juan Diego, y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes y a los participantes, a quienes nos acompañaron a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias. La UTPL tiene otros espacios académicos en los cuales nos permite ir formando justamente y que este accionar se traduzca en esa innovación y la calidad que justamente nos caracteriza a todos los profesionales que nos hemos formado a través de la UTPL. Adelante, Juan Diego. Muchas gracias, estimada María de los Ángeles. Únicamente agradecerles a todos los colegas, compañeros, excompañeros que nos acompañaron el día de hoy, en esta mañana, que hemos compartido un granito de arena sobre el TVL. Les invitamos a seguir participando de estos espacios webinar y sobre todo aprovecho el espacio para hacer ya la publicidad. El día viernes, en el mismo horario, tenemos otro encuentro webinar con otra compañera en donde compartiremos y hablaremos sobre herramientas virtuales para la docencia de la química. Invitarles a seguir participando de estos eventos, a quienes están todavía con inquietudes de poder estudiar esta apasionante carrera, diría yo, en la UTPL. Les invitamos a hacerlo. Estamos todavía con matrículas habilitadas y contamos con el equipo docente, nuestra coordinadora, siempre respondiendo cualquier inquietud, cualquier requerimiento de parte de los futuros alumnos de UTPL y de quienes ya se encuentran en formación. Una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Muy bien, damos por finalizado este espacio académico. Nuevamente, nuestro sincero agradecimiento, nuestra coordinadora, la magíster Greti Quesada y todo el equipo docente que formamos parte de esta carrera de Pedagogía de la Química y la Biología. Agradecemos su presencia y sobre todo invitarlos a continuar participando en todas las actividades académicas que nuestra UTPL y en esta ocasión nuestra carrera de Pedagogía de la Química y la Biología ha programado y va dirigida exclusivamente para nuestros estudiantes, exestudiantes y para todo el público en general y profesionales que desarrollan su accionar pedagógico en los diferentes niveles educativos. Buen día a todos y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Llena de encantos, personajes y lugares maravillosos, Loja es conocida históricamente como una ciudad doblemente universitaria. Es así que acoge a la Universidad Técnica Particular de Loja desde 1971.
con la misión de buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad. Reconocida internacionalmente entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe, la UTPL destaca por su excelencia académica en 2 modalidades de estudio, presencial y a distancia, y en distintos niveles académicos, grado, posgrado y formación continua. En la actualidad, la UTPL cuenta con una amplia infraestructura de vanguardia, física y tecnológica, en su sede y en sus más de 80 centros de apoyo y oficinas de información y gestión, distribuidas a nivel nacional e internacional. Laboratorios con tecnología de punta para prototipado e investigación científica, una enriquecida biblioteca con recursos físicos y digitales, un centro de emprendimiento, espacios de coworking, aulas inteligentes, espacios deportivos y extensas áreas verdes, sumado a un sólido entorno virtual de aprendizaje, fortalecido con herramientas tecnológicas de realidad aumentada, mundos virtuales y laboratorios remotos, permiten la formación integral de más de 42.000 estudiantes. Su modelo educativo profundiza en las diferentes áreas del conocimiento y permite el desarrollo integral de competencias académicas y humanas, desde una visión inclusiva y global, por medio de metodologías de enseñanza innovadoras, lideradas por docentes de alto nivel, formados en universidades de prestigio. Más de 1.200 estudiantes de la UTPL son parte de grupos prioritarios del país, entre migrantes, religiosos, grupos de diversidad cultural y personas con discapacidad y privadas de la libertad, con el objetivo de promover el desarrollo económico a través de la investigación, la docencia especializada y la innovación universitaria. La UTPL se consolida como un parque científico y tecnológico, asumiendo un enfoque interdisciplinario que permite atender adecuadamente las necesidades del entorno social y empresarial de la región sur y el país, desde distintos ámbitos de acción. En este contexto, más de 65 grupos de investigación aportan a la producción científica nacional, generando hasta el momento 1.300 artículos científicos que son indexados en bases de datos de alto impacto, como Scopus y Web of Science. Buscando convertir la investigación básica en investigación aplicada, la universidad gestiona una estrategia de innovación abierta que vincula a sus estudiantes y docentes en la creación de prototipos que resuelven, de forma creativa e innovadora, a partir de la problemática del sector empresarial del país. Es así que la UTPL ha ejecutado más de 75 registros de propiedad industrial, entre patentes, derechos de autor, sobre el software y secretos industriales. Desde esta filosofía de transferencia de conocimiento, la UTPL impulsa 12 observatorios que analizan las dinámicas del entorno para generar datos, que promueven innovaciones sociales y trabajan en la gestión inteligente y sostenible del territorio. De esta forma, articula su accionar con las necesidades de la sociedad, ejecutando desde el 2015 hasta la actualidad más de 180 programas y proyectos de vinculación que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un entorno de aprendizaje dinámico e inspirador para investigar, innovar, emprender y servir a la sociedad.